entrevista, ¿no? Claro que sí, ya está con nosotros el economista Larry Yumi Banda, que es el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Así que le damos la bienvenida. Buen día, economista, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Todo bien? Su micrófono, economista. No estoy bien con el micrófono. No Ahí sé si me está bien. escuchan y estoy Ahorita sí, activado el micrófono. perfecto. Por eso le preguntaba, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Buenos días también a la audiencia, ¿no? Bueno, antes de adentrarnos en el tema que siempre nos concita con los economistas, de saber si vamos a crecer, si vamos a decrecer, yo siempre digo, ¿qué pasa con los grandes, no? ¿Qué pasa con los países en conflicto y que definitivamente mueven a algunas grandes economías? ¿Qué podría suceder realmente si se recrudece el tema Irán, Israel? Ya tenemos a Gaza y tenemos por el otro lado Rusia, Ucrania. ¿Cómo nos sitúa, no, este tipo de situaciones bastante conflictivas en estas zonas que he mencionado con respecto de lo que podría pasar o impactar económicamente al resto? Bueno, tiene dos efectos. Uno negativo, obviamente todas las guerras son condenables, ¿no? Genera muerte, genera paralización de las actividades productivas, genera problemas de carácter sanitario también. Pero por otro lado, las guerras mueven armamento bélico y de alguna otra forma también mueven el petróleo. Entonces, en estos últimos días hemos visto que levemente ha ido incrementando el precio de petróleo y eso de alguna otra forma beneficia al Ecuador. Insisto, las guerras generan pérdidas humanas, pérdidas económicas, pero el precio del barril de petróleo, cual es un indicador para nuestra economía, ha ido mejorando levemente y eso se debe justamente por los conflictos, ¿no? Claro, como dirían, unos definitivamente se afectan y otros realmente pues salen airosos con este tipo de temas, aunque resulte definitivamente bastante difícil tener que aceptar ese tipo de análisis, ¿no? O sea, o el tipo, mejor dicho, de lo que ocurre. Y eso es realmente pues bastante complejo, ¿no? Ahora, ¿qué pasará con la economía ecuatoriana? Ya sabe usted, siempre muy ajustada, muy dependiente del tema de las exportaciones petroleras, algo de las no petroleras también, del tema que tiene que cumplir con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional o con los organismos crediticios internacionales para pagar su deuda, un presupuesto general del Estado que casi siempre está inflado y que pese a las recomendaciones de ir a reducciones notables, pues no se ve nada en ese sentido. ¿Qué podría esperarnos como economía en los próximos meses, digamos así, ya que se mide cada trimestre, cada semestre? Bueno, que este año económico es de rebote, ¿no? Ya la gente está viendo de que hay leves mejorías de algunas variables macroeconómicas con respecto al año anterior. Entonces, el año anterior tuvimos recesión, este año vamos a rebotar. Ahora, falta definir cuál va a ser la cantidad, porque hay varias previsiones económicas. Deloitte sacó 1.2%, la CEPAL sacó 1.4%, el Banco Central fue más optimista y llegó al 2.8%, el presidente piensa que va a llegar al 4%, eso de ahí, conforme va avanzando los meses, se va estableciendo prácticamente la actualización de las previsiones. Nosotros tenemos un cálculo, hicimos una previsión también, como Círculo de Economía de Guayaquil, que la economía va a crecer 1.6%. Entonces, eso alcanza. El año pasado caímos menos 2 y si este año crece 1.6, todavía no alcanza para una recuperación total, pero va a haber ciertas mejorías y el desafío está en el 2026. Y con respecto al Fondo Monetario Internacional, yo creo que fue positivo haber alcanzado una extensión del crédito, $1.000 millones adicionales, pero el tema aquí va a ser a costa de qué, porque no han publicado las condiciones. Tengo entendido de que, y eso lo anunció también la ministra de Economía, que ya se habla de una reforma tributaria. Vamos a ver en qué términos está la reforma tributaria, si va a ser la misma reforma tributaria que se planteó el año pasado de aumentar los impuestos o realmente vamos hacia una cuestión de revisión de los gastos tributarios o de disminución, por ejemplo, del pago del impuesto a la renta. Eso lo definiremos conforme
el gobierno vaya dando algunas señales. Claro. Pero de que se va a desarrollar una reforma tributaria, se va a Sí, desarrollar una reforma pero tributaria porque millones de dólares extra no es gratis. Pero lo recomendable ahí sería ampliar el universo de contribuyentes y quizás ampliar también o mejorar o reforzar el tema de los incentivos tributarios, que por ahí podríamos también ir abriendo. Hay mucho por analizar, claro, lo de la reforma tributaria, muchos expertos han dicho que esperan que no sea impositivo, porque ¿qué podría pasarle a la economía? Que se encarezca A más, ver, se estanque. ¿Qué dice si usted? nosotros vemos lo que el gobierno ha hecho en los últimos meses con respecto a medidas económicas, ha ido eliminando algunos subsidios. En este caso, el subsidio a los atuneros, que les representan 40 millones de dólares de ingresos, ¿no? Me parece positivo. Ojalá siga en esa misma línea, pero obviamente midiendo los impactos. También el tema de los ajustes a las tarifas eléctricas, me parece también que va en la línea correcta. Eso le va a permitir al gobierno tener algo de ingresos. Si va a revisar los gastos tributarios, hay mucha tela por cortar. Sí, hay mucha tela por cortar. Puede tener ingresos el gobierno. Nosotros hicimos un cálculo tanto de eliminación de exenciones, eliminación de devoluciones, tanto de IVA como impuesto de renta, de unos 500 millones de dólares. No es mucho, pero porque la mayor parte está en el tema del IVA, porque se graba IVA cero y ahí está el gasto tributario fuerte. Pero también creemos que si llega el asunto de establecer un paquetazo económico como fue el año pasado, por ejemplo, de insistir en mantener el IVA, porque así IVA ya se va prácticamente a eliminar, me refiero al 15%, va a bajar al 13%, porque así fue la disposición de la Asamblea Nacional, se insiste en dejarlo planteado de forma eterna, el 15%, bueno, la gente va a sentir de que los cambios en cuestiones de nivel de precios con respecto a algunos bienes y servicios, van a seguir siendo caros. Entonces, yo creo que la recuperación económica implica múltiples decisiones. La eliminación de los subsidios, sí, de manera técnica, eh, primero con el sector empresarial porque han recibido incentivos tributarios fuertes y de ir revisando poco a poco, ya al último año de la gestión del presidente, el tema de las gasolinas, si así lo decide el Frente Económico. Pero yo creo que más allá de esas decisiones que son netamente fiscales, el asunto es la concentración, en este caso de su crecimiento económico. Me parece bien que busque acuerdos comerciales con Canadá, creo que ya para el próximo año estará en vigencia, y asimismo poner en vigencia lo que actualmente ya se ha cerrado, como por ejemplo el de Corea del Sur, ¿no? Claro que sí. Alberto Quintana continúa con la entrevista, economista Yumi Banda. Gracias, saludarlo, economista, ¿cómo le va? En ese ideal, ¿no? De tener un sector empresarial privado fuerte, aumentar nuestros niveles de producción, mejorar mucho más todavía los niveles de exportación e ir reduciendo el tamaño del Estado, que es algo que siempre se anota, y cuando anotamos esto, pues no solamente nos fijamos en las dependencias que dependen del Ejecutivo, sino en toda la estructura del Estado. En ese ideal, ¿cómo vamos? ¿Esos pasos que se van dando nos pueden llevar al camino correcto? Bueno, en materia de situación fiscal no ha variado mucho. Quizás el año pasado hubo una reducción del déficit, pero se aumentaron los atrasos. Entonces, si se hubieran reducido los atrasos, hubiera aumentado el déficit. Así de sencillo. Porque se dejó para el pago y compromisos para este año cancelar algunos proveedores, ¿no? Y también algunos gobiernos autónomos descentralizados. La situación para este año va a ser la misma, o sea, ya sería casi 16 años consecutivos con déficits fiscales. Y esto lo vamos a ver en detalle porque el gobierno tiene, desde que se posicionó el 24 de mayo, 90 días para presentar la proforma presupuestaria 2025, porque está trabajando con una proforma, un presupuesto prorrogado del 2024. Y la programación fiscal cuatrianual. Yo creo que esos documentos tienen que ser presentados, también debe presentar el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí veremos cuál va a ser el norte de cara a todo el periodo de gestión de Daniel Noboa. Entonces, lo que sí le puedo decir es que la situación sigue siendo delicada, ¿sí? Este es un paciente, para llamarlo de alguna forma, que está todavía en UCI. Entonces, mire que ya lleva algunos años con bajo crecimiento, se ha ido debilitando poco a poco la economía, los procesos migratorios continúan,
la situación fiscal no mejora, hay un leve rebote económico este año, pero el 2026 tiene que mantenerse el ritmo de crecimiento. O sea, hoy tiene que dejar las bases estructurales, las reformas, o por ejemplo, cambios en la ley de seguridad social, de hidrocarburos, los CEP para la contratación del personal medio tiempo, porque en ese sentido los gastos no han sido reducidos de manera importante. Entonces, el desafío es enorme, pero vamos a ver ya con la presentación de los documentos que le mencioné, el programa presupuestario 2025, la programación fiscal cuatrianual y el Plan Nacional de Desarrollo, para ahora sí tener un norte claro de lo que quiere el gobierno de cara al futuro. Correcto. Dejemos un ratito el tema de la seguridad social y ya le voy a decir por qué, para el final. Pero sí le quería consultar, ¿no? Desde el Círculo de Economía de Guayaquil, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, estas medidas, ¿no? Porque muchos dirán, hasta dentro del círculo empresarial del presidente, toma medidas que son fuertes. Por ejemplo, ya se ha empezado, pues, a controlar la recaudación del impuesto a la renta único, ¿no? Esto que lleva adelante el Servicio de Rentas Internas y que tiene que ver, pues, básicamente con los empresarios que tienen grandes patrimonios y que mantienen, pues, las participaciones societarias, ¿no? Este impuesto, pues, grava con 10% la utilidad obtenida en la transferencia de acciones. Eso por un lado, y paralelamente lo otro, ayer también arrancaba, pues, la actualización del catastro minero, y ahí hay una tasa minera. Por ejemplo, se van haciendo estos esfuerzos también un poco apuntando a estos sectores como para no endosarle, pues, a las clases populares exclusivamente, pues, medidas que de alguna manera, pues, van a ir más allá de que, ojo, de que esto no es la panacea, pues tampoco no es que se va a obtener el recurso que se requiere, ojo con aquello, estoy siendo bien claro, pero ¿cómo lo analizan ustedes? Bueno, sigue siendo impositivo, ¿no? El tema de las transferencias de acciones es algo normal en el mundo, todo el mundo compra y vende acciones. Lo bueno es que, por ejemplo, esta compra y venta de acciones dinamiza las empresas porque es una fuente de capitalización empresarial. Ahora, si se lo hace de manera incorrecta, de manera fraudulenta, eso de ahí merece un castigo, ¿sí? Y a veces eso ocurre, ¿no? Eso ocurre. Tengo entendido que la vocera del gobierno ha mencionado un caso por ahí, no lo voy a entrar en detalle, pero eso pasa en la vida práctica. Pero si la comercialización de acciones implica establecimiento de impuestos, eso de alguna otra forma va a frenar. Mire que el mercado de valores ecuatoriano, la mayoría está concentrado de sus operaciones en el mercado de renta fija, o sea, de bonos. Y en el mercado de acciones, que es de renta variable, muy poca es la participación de la ciudadanía. Entonces, si realmente queremos un mercado de valores fuerte, yo creo que el tema impositivo hay que revisarlo. Pero bueno, ya el gobierno estableció esa política, creo que lo hace con el afán de recaudar, en este caso, impuestos, pero nosotros vamos más allá. Ojalá también se controle la defraudación aduanera. Yo creo que por ahí también se le están fugando algunos recursos al Estado que de alguna otra forma le pueden servir para de alguna otra forma financiar el déficit fiscal y poder atender decisiones que tengan que ver con los sectores sociales como educación o salud, ¿no? Emparejaba el tema de la actualización del catastro minero también, ¿no? Ahí hay una tasa también, ¿no? Sí, me parece bien, me parece que el tema de tener un mapa minero bien definido va a permitir que las alianzas público-privados bien negociados, se vayan viabilizando. Aquí ya no es tanto el catastro minero, aquí lo que de alguna otra forma el gobierno tendría que lidiar son con respecto a los temas ambientales, ¿sí? Y también con respecto a algunas posiciones que tienen los movimientos sociales, ¿sí? Porque la concesión minera bien negociada se puede desarrollar. Sí, y en buena hora que se tome nuevamente el asunto del catastro minero porque va a permitir la identificación de posibles zonas donde se pueda explorar, explotar y comercializar este recurso no renovable. Pero insisto, ya son cuestiones ya al margen de la negociación, pero que son externalidades que tiene que lidiar el gobierno, como por ejemplo el tema ambiental o el tema social. Pero yo creo que es una buena decisión, pero el tema es que ojalá los recursos que se generen con estas nuevas concesiones mineras, la mayor parte se quede en el Ecuador y no salga
como parte de la renta de la inversión de los grandes capitales, ¿no? Correcto. Y le pedía, dejemos al final el tema de la seguridad social, porque precisamente a partir de las 8 de la mañana estará acá en nuestros estudios el nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Edgar Lama. ¿Qué tipo de análisis, de propuestas han hecho desde el Círculo de Economía de Guayaquil en relación a este tema? Uno de los temas más sensibles. Hemos visto, lamentablemente no ha habido éxito últimamente en las gestiones de quienes han estado ocupando ese cargo. A veces uno se pregunta, ¿qué falta? Decisión política, visión, preparación, experiencia. ¿Qué es lo que pasa para poder dar la dimensión? Es tan complejo el tema, es tan complicado poder hallar las soluciones. ¿Por qué no vamos dando al menos paso a paso, vamos dejando delineado el camino para mejorar justamente lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad social acá en el Ecuador? Bueno, son casi 7.000 millones de dólares que maneja al año. Sí, lo primero que le preguntaría al nuevo presidente del BIE es que si va a haber transparencia total. Si yo, por ejemplo, voy a tener acceso a todos mis aportes, que se pueda verlo en el sistema, qué están haciendo con mis aportes. Sí, eso es lo primero. Segundo, si ya el Seguro Social va a dejar de ser caja chica del gobierno. Sigue emitiendo papeles y sigue comprando el BIE papeles del gobierno. Y tercero, si el gobierno va a hacer una reforma estructural para ya no mandar delegados al Consejo Directivo, porque el Consejo Directivo, la mayor parte del capital es de la gente, ¿no? Es capital privado. Entonces, y ellos deben ser parte del Consejo Directivo. Obviamente, el gobierno puede hacer una transición para que la administración lo haga una empresa eficiente y le rinda cuentas a los dueños de los afiliados. Si eso lo van a hacer, aplaudo. Pero si van a entrar a que el seguro está quebrado, que el tema hay que aumentar los años de jubilación, que hay que aumentar los porcentajes de aportación, son cuestiones cosméticas. El tema de fondo es, ¿va a haber transparencia en el seguro social? ¿El gobierno va a seguir utilizando al seguro como caja chica? ¿Van ustedes a seguir administrando el seguro como parte importante, como mantener la presidencia del directorio del seguro social? ¿Van a diversificar las inversiones del seguro para que pueda invertir en minería, en petróleo, etcétera? Esas son las decisiones que queremos escuchar del nuevo presidente del directorio. Pero la mayor parte que han transitado ahí, hasta el último, Eduardo Peña, ha hablado de aumentar la jubilación, el monto de las aportaciones, que es la misma recomendación que en su momento dio alguien que fue causante también de la crisis bancaria, ¿no? Augusto de la Torre. Que tienen un plan de aumentar los años de jubilación, las aportaciones, quitar el tema del fondo de reserva para aumentar el plan de salud, cosas de esa naturaleza que son de carácter cosmético. Aquí vamos a lo de fondo. ¿Quieren transformar el seguro? Ahí están las interrogantes planteadas, ¿no? Ok, economista, agradecerle que tenga una excelente jornada de martes. Es el economista Larry Yumibanda Montiel, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Gracias por atendernos. Muy amable. Gracias, buenos días a la audiencia. Son las 7 con 22 minutos, 7 de la mañana con 22 minutos. Recapitulamos rápidamente la noticia con la que arrancamos esta jornada.